Análisis estratificado de tablas de contingencia con EPIDAT 3.1. En este video tutorial vamos a tomar los datos de una tabla de contingencia estratificada por una tercera variable y los vamos a agregar al software EPIDAT 3.1 para su posterior análisis. Para ello cuento ya con los datos de este ejemplo, un ejemplo de tuberculosis y cuál es la letalidad atribuida a tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, donde encontramos un riesgo relativo de 1.56, observando que la tuberculosis pulmonar tiene una tasa de letalidad más alta y presenta en todo caso un mayor riesgo de letalidad a un paciente que tiene tuberculosis extrapulmonar en comparación a un paciente con tuberculosis pulmonar. Estos estadísticos son los que se van a calcular a través del software EPIDAT 3.1. Para ello voy a tomar acá métodos, tablas de contingencia, tablas de 2x2 para este caso, porque son tablas estratificadas cada una con 2 filas y 2 columnas. Para ello elijo la opción estratificadas. Minimizo aquí el software para poder hacer la copia de la tabla con la que cuento. Y bien, entonces digo enfermos sanos en los grupos expuestos, no expuestos, estrato 1 y 2. En primer lugar, estrato va a ser la tercera variable. Aquí quiero saber si cuando se estratifica por VIH hay una diferencia en los estimadores del tamaño del efecto sobre la relación existente entre el tipo de tuberculosis y la letalidad. Por otro lado, enfermos y sano corresponden a si el paciente está fallecido o vivo, si tiene el evento de interés. Enfermos va a corresponder a los fallecidos y sanos a los vivos. Y finalmente las tablas expuestos o no expuestos van a ser la variable que está acá, que se considera de mayor riesgo. De manera que variable expuestos o la tabla de expuestos va a corresponder a los pacientes con tuberculosis extrapulmonar. Bueno, pues entonces voy a hacer la copia acá. Y me dice lo siguiente. Voy a disminuir un poco la visualización que tengo aquí de esta tabla. Y así se me es más fácil hacer la copia. Los pacientes fallecidos del estrato 1 hay 162 y 114. Los 162 son expuestos, pacientes con tuberculosis extrapulmonar. 162. Y los otros enfermos, que serían los no expuestos, pacientes que fallecieron con tuberculosis pulmonar. 114. Bien, entonces voy a completar aquí los sanos expuestos, que serían pacientes vivos, 515. Acá. Bueno, estos serían expuestos, ¿sí?, con tuberculosis pulmonar, 515. Y sanos, no expuestos, pacientes con tuberculosis pulmonar que sobrevivieron, 648. Ahora ya solo faltaría pacientes con tuberculosis pulmonar que fallecieron, 127, estos son los no expuestos, y 284 expuestos, o sea, con tuberculosis extrapulmonar en el grupo expuesto. En el grupo expuesto, los pacientes que sobrevivieron fueron 504, y en el grupo no expuesto, que corresponde a tuberculosis pulmonar, y sobrevivieron 349 para el segundo estrato. Aquí ya están ingresados todos los datos y ahora pues voy a darle un clic al icono de calculadora y ya cuento con los datos. Con el icono de lupa puedo visualizarlos mejor. Aquí tengo entonces una tabla de contingencia de 2x2 estratificada y me dice que la tabla va a tener la siguiente información respecto a los estimadores
del efecto en los estratos. Sin embargo, aquí estoy viendo que no me percaté de seleccionar el tipo de estudio adecuado. Y esto es importante porque yo estoy trabajando con un estudio de cohortes. Aquí no cambian las frecuencias y por lo tanto vuelvo a hacer el cálculo. Y este sería el cálculo adecuado para un estudio de cohortes donde estoy evaluando la incidencia acumulada. Y ya están aquí los estimadores que van a corresponder al riesgo relativo en el estrato 1, 1.59 pacientes VIH negativos, 1.35 pacientes VIH positivos. Aquí aparecen sus correspondientes intervalos de confianza. El estimador crudo del riesgo relativo, que es 1.56, y el estimador combinado, que es 1.45, siempre con sus correspondientes intervalos de confianza. Y luego contamos con los valores P de la prueba de homogeneidad para saber si vamos a tomar en cuenta el estimador combinado o los estimadores por estratos. Y nos muestra aquí un valor P. Posteriormente podemos trabajar con la diferencia de riesgos, en las cuales tenemos aquí cuánto hay de diferente en los riesgos. 1. Esta sería la diferencia para el estrato 1 del riesgo correspondiente al grupo expuesto y no expuesto y sus correspondientes intervalos de confianza. Aquí tenemos también una estimación cruda de la diferencia y combinada de la diferencia. Para presentarnos también otra prueba de homogeneidad. Si es que queremos basar esa estimación en odds ratio, también aparecen aquí los estimadores correspondientes. Pero lo que nos interesa definitivamente es la prueba de asociación de Mantel-Haenszel, que para este caso nos está presentando un valor de P altamente significativo, y aquí aparece el valor correspondiente al estadístico. Con esto podemos recuperar y calcular a través de este software dirigido al análisis epidemiológico una tabla cruzada que está estratificada por una tercera variable.